En el extremo sur de Francia se encuentra una cueva excepcional. Se trata de un yacimiento que tiene el magnético poder de transportarnos a tiempos remotos, a los albores de la humanidad. Mucho antes de la llegada del Homo sapiens o incluso de los neandertales, otros humanos habitaron este territorio durante intensos periodos de glaciación. Este cráneo pertenece a uno de ellos. Se le conoce como el hombre de Totabel. Es el fósil humano más antiguo de Francia. Fue descubierto aquí, al pie de los Pirineos. Los arqueólogos llevan más de 60 años desenterrando fósiles de este yacimiento prodigiosamente rico. Este lugar te deja sin palabras, porque la prehistoria se abre ante ti. Te ves inmerso en 500.000 años de historia de aquellos habitantes. Científicos como Amélie Vialet se encuentran en los albores de una nueva era. Las tecnologías más vanguardistas aportan nuevas pistas sobre el modo de vida de nuestros lejanos antepasados. Al mismo tiempo, surgen nuevas revelaciones de yacimientos descubiertos en Alemania y sobre todo en España. Hasta la fecha no había sido posible conocer tan a fondo a los primeros habitantes de Europa. ¿Cómo sobrevivieron en un entorno tan adverso? ¿Qué herramientas desarrollaron aquellos cazadores nómadas? ¿Y qué sabemos de los vínculos que forjaron entre sí? Salgamos al encuentro de esta otra humanidad, infinitamente antigua, pero íntimamente relacionada con nuestra realidad. Totabel, la vida en Europa antes del hombre de Neandertal. A pocos kilómetros del pueblo de Totabel, la cueva de Aragó domina el valle. Para llegar a este legendario yacimiento de la arqueología francesa, hay que caminar 20 minutos colina arriba, con un desnivel de casi 100 metros. Puede que no parezca gran cosa, pero el transporte de equipos es una verdadera odisea. Sobre todo cuando pesa tanto como todo este equipo utilizado para perforar la roca. La cueva está en la cumbre. Nos vamos acercando. El objetivo: determinar con precisión cuándo empezaron a ocupar la cueva los hombres y mujeres de Totabel. Christian Pernot, geólogo del Centro de Investigación de Totabel, supervisa las operaciones. Es algo con lo que llevamos soñando mucho tiempo. Así que tenemos una pequeña idea de lo que nos espera en los próximos 30 años de excavaciones y de lo lejos que tendremos que remontarnos en el tiempo para encontrar las primeras ocupaciones humanas de la cueva. El director de la excavación cuenta con el apoyo de un equipo franco-taiwanés. Se cree que la parte inferior de la roca podría tener entre 700.000 y 1 millón de años. Nos lo dirá mi laboratorio. Adelante. Listo. Una vez montada la perforadora, se puede empezar a horadar. El objetivo: llegar a la base de la roca, donde se encuentra el estrato más antiguo. A lo largo del tiempo, el viento y la lluvia han arrastrado arena y arcilla. Estos sedimentos se depositaron en la cueva formando capas. La más reciente data de hace 80.000 años. Y el estrato más antiguo excavado hasta la fecha data de hace 560.000 años. Son tiempos extremadamente lejanos en comparación con nuestra propia especie, el Homo sapiens, que llegó a Europa hace tan solo 55.000 años.
Los equipos de perforación intentan llegar a las capas más profundas, pero su antigüedad sigue siendo un misterio. Ya lo tenemos. Cógelo, sujétalo por ahí. Por fin consiguen extraer un gran bloque horadado. Fijaos. Es la calcita que buscábamos. Al menos hay 1 metro. Genial. No está nada mal. Esta muestra se datará en Taiwán mediante el método del uranio-plomo, equivalente al carbono 14 para periodos más antiguos. Hoy es un gran día. Gracias a un andamiaje totalmente nuevo, los arqueólogos podrán por fin excavar el final del estrato donde se encontró el cráneo del llamado hombre de Totabel. La reanudación de las excavaciones es un gran acontecimiento para el equipo, así que estamos exultantes. También nos complace que esté al mismo nivel que el hombre de Totabel. Resulta simbólico. Hoy, los investigadores acceden por primera vez a este tramo vertical. Ahora podrán completar la excavación del nivel del que procede el fósil más famoso del yacimiento. Excavada desde 1964 por un equipo del CNRS de Marsella, la cueva de Totabel se hizo famosa con el descubrimiento de un cráneo. El 22 de julio de 1971 se encontraron dientes humanos en la pared. Poco a poco fue apareciendo el resto de un cráneo, apoyado en la frente, boca abajo. Y el 13 de agosto de 1971 fue extraído por completo de la roca. Este fósil recibió el nombre de Aragó 21 porque es el 21º resto humano desenterrado en esta cueva. ¿Podría darnos alguna indicación sobre su edad? Se trata de un individuo joven. Se puede ver que el tercer molar acaba de salir y todavía no está desgastado, así que tendría menos de 25 años. Aunque el equipo estimó inmediatamente la edad de este individuo, la datación del fósil resultó más compleja. Presentado inicialmente como de 200.000 años de antigüedad mediante el método del uranio torio, estudios más detallados con rayos gamma revelaron 10 años después que era aún más antiguo, 450.000 años, una revolución para la comunidad internacional. Se trataba pues del humano más antiguo de Europa. 10 veces mayor que nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens europeos, pero también mayor que el hombre de Neandertal, primo de nuestra especie. Por otro lado, es mucho más joven que los fósiles humanos descubiertos en Asia y África y bautizados como Homo erectus. La cuestión que se planteó cuando se descubrió a Aragó 21 fue su lugar en la evolución humana y entre las especies conocidas en aquel momento, es decir, Homo erectus, neandertales o incluso una especie existente entre ambos. Entonces, ¿quién es Aragó 21? La frente plana y la protuberancia sobre los ojos nos remiten al Homo erectus. La cara ligeramente adelantada nos recuerda al hombre de Neandertal. ¿Podría pertenecer el fósil de Aragó 21 a otra especie identificada? Vamos a comparar el cráneo de Aragó 21 con otros fósiles para detectar las diferencias. Amélie examina un cráneo descubierto más recientemente en España. Pertenece a una especie poco conocida, el Homo heidelbergensis. Podemos superponerlo con Aragó 21. Las discrepancias quedan señaladas mediante el uso de una paleta de colores. El rojo y el azul indican las diferencias. Las similitudes se destacan en amarillo y verde. En general, nos parecemos bastante en la frente y en la cara. Es decir, que Aragó 21 encaja bien con la variabilidad de estos Homo heidelbergensis.
El individuo descubierto en Totabel es por tanto un Homo heidelbergensis. Son un pueblo nómada cazador y recolector. Se desplazan según las estaciones de una parada de caza a otra. Siguen a sus presas o van allá donde recolectan plantas y bayas. Esta especie fue descubierta cerca de la ciudad alemana de Heidelberg. Luego aparecerían otros fósiles, en Inglaterra, en Italia, en Portugal y sobre todo en España. Todos datan de la misma época. ¿Pero podrían formar parte de nuestros antepasados? Nuestra especie, el Homo sapiens, sería contemporánea de los últimos neandertales. Ahora sabemos que estas dos especies tuvieron descendencia conjunta, porque parte de nuestro ADN procede de los neandertales. Llevamos rastros de estos neandertales en nuestros genes, así que muy probablemente también los llevemos de los Homo heidelbergensis. Aragó 21 sería pues uno de nuestros antepasados lejanos. ¿Pero qué aspecto tenía? Amélie colabora con ingenieros para desarrollar un modelo digital hiperrealista. Su cabeza tendría un aspecto similar a este. Su objetivo, lograr modificar los parámetros del rostro de Aragó 21 para convertirlo en un hombre o en una mujer. Estamos en una fase muy preliminar, pero disponemos de una herramienta potente que nos permitirá trabajar sobre todas las características secundarias. Así que podremos retocar la textura de la piel e influir en la edad o el sexo. Supusimos que se trataba de un individuo masculino, porque su morfología es bastante robusta. Pero si su grupo era en general robusto, quizá las mujeres también lo fueran. El reto pasa por comprobar si este rostro del cráneo de Aragó 21 podría corresponderse con atributos femeninos. Lo primero que voy a hacer es ponerle el cuerpo de una mujer, lo que cambiará la forma del cuello. El segundo parámetro que modificaré será la textura de la piel. Es asombroso. Pero creo que lo más espectacular son las cejas. ¡Qué locura! Es increíble que con el cambio de unos pocos parámetros, como las cejas, las pestañas y la textura de la piel, hayamos pasado a un individuo femenino. Y no hemos probado con los ojos claros. Creo que está estupenda. Es maravilloso poner cara y cuerpo a la señora Aragó 21. El misterio del sexo de Aragó 21 sigue sin resolverse. Pero esta innovadora tecnología crea una extraña cercanía con este ser humano del pasado. Este ilustre Homo heidelbergensis encontró refugio en la cueva de Totabel. Unos 30 metros de largo y casi 10 de ancho. Por otro lado, su profundidad ha ido evolucionando con el tiempo, ya que los humanos han depositado aquí huellas de su paso a 15 metros de profundidad. El molde de la cara de Aragó 21 se colocó a lo largo de la pared, casi donde fue descubierto. Eso te da una idea. En 1971 estábamos en este nivel y desde entonces hemos excavado hasta el nivel que podemos ver hoy. Pero el viaje en el tiempo no ha terminado, porque la cueva es incluso más profunda. Por este yacimiento han pasado varias generaciones de investigadores desde 1964. Y año tras año han extraído de la cueva decenas de miles de fósiles dejados aquí por sus habitantes prehistóricos.
El grosor de cada capa de fósiles indica cuánto tiempo vivieron los nómadas en la cueva. En este nivel, hace 440.000 años, los cazadores se quedaron varias semanas en primavera. Sin embargo, hace 450.000 años, varias familias vivieron en la cueva durante muchos meses, dejando a su paso una cantidad mucho mayor de huesos de animales. Ese es el nivel en el que se encontró Aragó 21. Pero, ¿cómo podemos evaluar el tamaño del grupo que lo acompañaba? Para Amélie y Tony, los paleoantropólogos de Totavelle, el rodaje de nuestro documental es una oportunidad idónea para presentar los 152 huesos humanos descubiertos aquí. Todos pertenecen a la especie Homo heidelbergensis. Observando estos huesos, podemos deducir alguna información inicial sobre los humanos que frecuentaban el yacimiento. Lo que es sencillo de calcular es el número de individuos que se podrían haber congregado. Tenemos 4 mandíbulas y el maxilar y el cráneo no encajan con ninguna. Así que son 6 individuos diferentes. Y también lo confirman los huesos largos, aunque en total solo tenemos 2 fémures. De todos modos, son grupos de población diferentes. Podrían ser hombres y mujeres. Estos huesos pertenecen a varios individuos de distinto sexo que habrían ocupado la cueva en distintas épocas. En este húmero, por ejemplo, podemos fijarnos en los criterios de edad. Podemos ver que aún es inmaduro porque los extremos no están completamente osificados. El hueso aún está creciendo, así que se trata de un individuo más joven. Más allá de los huesos humanos, los dientes ofrecen información si cabe más precisa. A partir del material dental podemos reconstruir la composición del grupo. Este diente de leche hallado en la cueva muestra que el niño tendría unos 10 años cuando lo perdió de manera natural, mientras que esta muela pertenecía a un adulto. Gracias a todos estos análisis, los arqueólogos creen que en la cueva se encontraron restos de 32 individuos diferentes en distintas épocas, entre ellos 8 contemporáneos del cráneo de Aragó 21. Alrededor de este humano había otros. Seres de todas las épocas con un modo de vida aún misterioso. Las huellas que han llegado hasta nosotros son minúsculas. Sin embargo, podemos deducir cómo era su vida cotidiana. Durante la era glacial, las ráfagas de viento en el valle de Totavelle pueden alcanzar los 120 km por hora. La temperatura media registrada a lo largo del año es de 11 grados bajo cero. Hace 500.000 años, los glaciares cubrían Europa hasta el sur de Inglaterra. Durante mucho tiempo, vivir al norte del Mediterráneo sin dominar el fuego parecía impensable. Sin embargo, en los últimos 10 años han aparecido nuevas pruebas que demuestran la ocupación del Homo heidelbergensis. En la bahía del Somme, herramientas de piedra. En la costa del sur de Inglaterra, herramientas de hueso de caballo. E incluso han aparecido huellas en el este de Alemania. Estas recientes revelaciones arrojan nueva luz sobre el modo de vida tan poco conocido de nuestros lejanos antepasados. Y al lado de las huellas animales han aparecido huellas humanas de las tallas 37, 33 y 27. Fantástico. Qué huella tan grande. Esta huella es más pequeña que esta otra. Este sorprendente descubrimiento se produjo en el yacimiento de Scheningen en mayo de 2023. Los investigadores creen que estas huellas las habrían dejado una mujer y 2 niños a orillas del lago cerca del cual recogían su comida. Pero ¿cuál era su estrategia para adaptarse a las temperaturas bajo cero que reinaban entonces en Alemania? El paleontólogo Ivo Verhaien encontró recientemente la respuesta en la colección de 40 huesos de oso del yacimiento.
En Scheningen hemos encontrado más de 20.000 huesos, pero solo entre 30 y 40 son de osos de las cavernas. Mientras analizaba los huesos, vi unas marcas de talla muy finas en uno de ellos, y eso nos puso sobre aviso. Y lo que es aún más sorprendente es que estas huellas se encontraban en los pies de los mamíferos. En las patas delanteras y traseras hay poca carne, sobre todo en el caso de los osos. En estas zonas de las patas, así como alrededor del cráneo, la piel está bastante pegada a los huesos. Así que si quieres quitar la piel, es necesario cortar los huesos. Para nosotros, esto es una prueba clara de que aquella gente arrancaba la piel a los osos. Así pues, los humanos retiraban cuidadosamente las pieles a los animales. Este descubrimiento es tan crucial porque nunca se han desenterrado pieles de animales, puesto que no se fosilizan. Los nativos americanos utilizan la piel de oso para vestirse. Es muy sencillo hacerse ropa con ella. Haces un agujero en la parte posterior de la piel y luego metes la cabeza por él, como si fuera un poncho. Así que disponer de ropa de abrigo hecha con piel de oso es la mejor solución para vivir en el norte. Se cree que la aparición de la ropa está estrechamente relacionada con la adaptación al frío glacial de Europa. Los humanos no tenían prendas cosidas, sino pieles echadas sobre el cuerpo o anudadas a este. ¿Pero bastaba esto para sobrevivir? Recientemente se ha planteado una nueva hipótesis: la de la hibernación. ¿Quizá el Homo heidelbergensis utilizó también esta estrategia para sobrevivir al invierno? Cruzamos los Pirineos para zambullirnos en las profundidades de Atapuerca, un yacimiento clave de la prehistoria europea. Estas cuevas de piedra caliza ocupan cientos de hectáreas. Se trata de una impresionante red de galerías subterráneas excavadas durante 40 años bajo la dirección de Juan Luis Arzuaga. Una de esas galerías no tiene salida al exterior. En un extremo se encuentra un pozo natural, una sima, que se llama la sima de los huesos. Estas simas han funcionado como trampas para los osos de las cavernas. ¿Tiene algo? Oso. Es oso. Sí. Maxilar. Sí. Aquí se ha descubierto una prodigiosa colección de huesos pertenecientes a 200 osos de las cavernas. Lo que hace la sima de los huesos diferente es que también hay restos fósiles humanos. Eso es lo excepcional. Hay niños, hay adultos, en los adolescentes que están creciendo, se ven en los huesos que ha habido una crisis de malnutrición. Y eso en los osos, como pasan el invierno en las cuevas, hibernando, aletargados, consumiendo la grasa que han acumulado, el crecimiento se detiene también. El calcio de los huesos del oso se erosiona durante la hibernación. Este defecto en el crecimiento también es visible en los huesos de los adolescentes encontrados en Atapuerca. Durante la época invernal, el desarrollo era mucho más lento o se detenía. Era un momento de crisis en el crecimiento de los individuos, porque es una época crítica en la que no hay alimento. Entonces se consumen las reservas y el desarrollo se para. En ese sentido se parece al caso de los osos. Por fascinante que sea esta hipótesis de la hibernación, hasta ahora solamente se ha propuesto en Atapuerca. Este yacimiento es extraordinario.
no solo por su extensión geográfica, sino sobre todo por el alcance de las revelaciones sobre los primeros habitantes de Europa. Cada verano, 300 personas trabajan aquí para desentrañar el misterio de la evolución humana. Con sus decenas de yacimientos y su riqueza en fósiles, este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha desbancado a Totabel como el yacimiento europeo más antiguo. En 1994 se descubrieron aquí restos humanos con 850.000 años de antigüedad. Más tarde, en 2022, se encontró aquí un fragmento de rostro de 1,4 millones de años, de un posible antepasado del Homo heidelbergensis. Las huellas dejadas aquí por todos estos pueblos nos han servido de gran ayuda para comprender a nuestros antepasados más lejanos. Tras estudiar su estilo de vida, los investigadores empiezan a penetrar en su conciencia, en su inteligencia social para establecer lazos familiares, en su inteligencia emocional para afrontar la muerte y en su inteligencia técnica para fabricar herramientas. Aquella primera revolución cultural de la humanidad tiene múltiples aristas. Las primeras herramientas de piedra halladas en Atapuerca se fabricaron con guijarros extraídos del río adyacente al yacimiento. Se trataba de bloques tallados de manera rudimentaria, también conocidos como choppers. Para estudiar su fabricación, Marina Mosquera colabora con el Laboratorio de Arqueología Experimental de Burgos. Grabar a los investigadores a cámara lenta nos permite imaginar los gestos de los humanos prehistóricos, pero también el alcance de sus conocimientos técnicos. Buscan materias primas, cantos con unas morfologías muy globulares, de manera que puedan percutir relativamente fácil y sacar lascas con filos cortantes que puedan utilizar para procesar la carne de los animales, cortar la carne o aprovechar la grasa. Pero limitado en cuanto a las posibilidades que tiene. El objetivo es sacar muchas lascas para tener muchos pequeños cuchillos para procesar. También podían utilizar esto. Nuestros antepasados utilizaron estas herramientas durante cientos de miles de años. Hasta que hace 750.000 años, la técnica de talla sufrió una revolución en Europa con la aparición de los famosos bifaces. Esta herramienta favorita del Homo heidelbergensis es un bloque tallado simétricamente por ambos lados en forma de almendra. Y a partir de ahí, el concepto de bifacialidad será el protagonista. Básicamente porque permite hacer estos instrumentos que son muy grandes, tienen un poder de incisión muy fuerte, pesando menos que unos instrumentos más globulares. La cantidad de tareas que puedes hacer con cada uno de estos instrumentos es muchísimo mayor. Para lograr este corte de precisión, no solo se utilizaban piedras, sino también percutores hechos con astas de ciervo o huesos de animales. Aparece en toda Europa, de norte a sur, de este a oeste, está en todas partes. Supuso un salto cualitativo muy importante en la evolución humana al permitir que los grupos de cazadores-recolectores fueran más grandes y pudieran controlar y organizar mejor su territorio de una manera casi moderna. Renos. Presas cuidadosamente seleccionadas por hábiles cazadores. Entre los fósiles hallados en Totabel hay una capa particularmente impresionante. Un suelo con 550.000 años de antigüedad, de la edad de hielo, con un gran número de huesos de la misma especie animal. Esta acumulación de huesos de reno es indicio de una caza masiva que fue asombrosa para su época. ¿Por qué matar tantos animales a la vez?
Carla Giuliani dedica su tesis doctoral a esta pregunta. La joven investigadora tiene a su disposición toda la colección de fósiles. El tamaño, el número y la edad son pistas para descifrar esta masacre. Aquí tenemos la mandíbula de un reno joven. Todas estas mandíbulas pertenecen a individuos de la misma edad. Se puede ver en los dientes, los de leche muy poco desgastados y los molares que estaban empezando a salir, por lo que hablamos de ejemplares que tendrían entre 6 y 8 meses de edad. Todos los cervatillos fueron sacrificados en el mismo momento, a finales del otoño o principios del invierno, por lo que sabemos que se acumularon en un espacio de tiempo bastante corto. Un recuento de las mandíbulas revela que un total de 64 renos murieron en aquella sesión de caza. Amélie Vialet se queda atónita ante las observaciones de la joven paleontóloga. ¿Cómo es posible explicar semejante acumulación? Podríamos llegar a extraer entre 3 y 4 toneladas de carne. Entonces, ¿qué podemos deducir de esa cantidad? Sí, es mucha carne. Y no podemos descartar la hipótesis de que estos recursos alimenticios también se consumieran en una fecha posterior. Eso significa que habría una especie de almacenamiento, una manera de conservar la carne para consumirla más adelante. Podría ser. Podríamos imaginarnos que, después de cazar, trasladasen esos recursos a otro sitio, al lugar donde vivían aquellos grupos. Aquel almacenamiento les permitía prepararse para combatir la escasez invernal de alimentos. Esto significa que la capacidad de previsión existía hace ya más de 500.000 años. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Cómo cazaban? Para averiguarlo, emprendemos camino hacia el norte, a tierras teutonas. El Museo de Scheningen se encuentra en el corazón de un antiguo distrito lacustre. Aquí se descubrieron armas prehistóricas en 1995. Estas lanzas de madera han permanecido 300.000 años sumergidas en el fondo de un lago, una vida útil excepcional para un material orgánico. Miden algo más de 2 metros y están hechas de madera de abeto, un material muy denso, como demuestran las vetas de crecimiento, muy próximas entre sí. Revolucionó indudablemente la forma en que concebíamos la caza, la búsqueda y la recolección de alimentos por aquel entonces. Becca Walton es la campeona inglesa de jabalina. Ha aceptado dejar a un lado temporalmente su entrenamiento para ayudar a Annemieke Milsk en su investigación. Qué curioso. En primer lugar, es muy similar a las jabalinas. Los cuerpos son iguales, gruesos, y las puntas también son afiladas. Vale. Para este experimento, la arqueóloga ha mandado fabricar en madera de abeto las réplicas exactas de las lanzas de Scheningen. Por ahora esta es mi favorita. Vale, empecemos por lo fácil, a 5 metros. ¿De acuerdo? Hay un gran debate sobre cómo se utilizaban exactamente estas lanzas en el pasado. ¿Se habrían utilizado a muy corta distancia, como lanzas arrojadizas, como armas blancas, o bien como armas arrojadizas? No había forma real de responder a las preguntas sobre la capacidad de las armas sin probarlas experimentalmente. Bien, fácil, lo he matado. Segundo intento. A 5 metros es fácil dar en el blanco. 15 metros. ¿Vamos allá? A ver qué tal va. Yo me alejo. Casi. A 15 metros la cosa se complica. Becca ajusta sus movimientos conforme va aprendiendo a lanzar la réplica prehistórica. Casi. La puntería ya la tengo, solo me falta un poco más de fuerza, ¿vale?
¡Por fin! Ahora sí, bravo. Ha estado genial. Perfecto. En este caso no es un animal, sino una paca de heno. La atleta se da cuenta de que girando ligeramente la lanza, su vuelo es más estable. Es interesante ver que un pequeño cambio puede suponer una gran diferencia. Ha sido genial trabajar contigo porque nos acabas de demostrar que las mujeres son perfectamente capaces de lanzar a distancia con potencia y también con puntería. En el centro. Lo interesante es que esta lanza, aunque esté hecha a mano, puede llegar excepcionalmente lejos. Y estoy segura de que si la lanzaras con impulso, podría llegar mucho más lejos de 20 metros. Si los homínidos son capaces de cazar incluso a una distancia de 15 a 20 metros, eso supone una gran diferencia. Esa distancia tiene todo tipo de implicaciones en términos de estrategias de caza y de caza en grupo, con respecto a tomar la iniciativa en el ataque contra el animal. Los cazadores están más seguros lejos de su presa. Tienen las de ganar. Sin olvidar que aquellos humanos prehistóricos probablemente tuvieron que trabajar en equipo para abatir a estos grandes mamíferos. Sí, pero ¿cómo? ¿Es posible saber cómo de avanzada era su comunicación? Lo complicado del lenguaje prehistórico es que implica un enorme número de órganos. Y sin embargo, en el fósil no se conserva ninguno de ellos. El reto consiste en encontrar indirectamente pruebas de esta capacidad para el lenguaje. Para hacer realidad su anhelado sueño de oír la voz del fósil, Amélie ha reunido a un equipo de especialistas. Matemáticos, primatólogos, dentistas... Jean-Michel, perdona, no te oímos. Y arqueólogos combinan sus conocimientos para crear un software que simule el habla. El lenguaje se basa en la capacidad de crear elementos distintivos. Nos interesan la I, la A y la U. Pero si somos capaces de colocar la lengua de una determinada manera para producir sonidos más concretos que pasen a integrar el lenguaje, es decir, las consonantes, entonces dispondremos de más elementos. El investigador Maxime Calca se encarga de modelar la lengua. La activación de este músculo es clave para el lenguaje. Como en nuestra especie, el músculo que mueve la lengua de Arago 21 es grande. Ahora le voy a pedir que haga un movimiento que se parece un poco al sonido U. No es exactamente el sonido U, porque conseguir que produzca ese sonido es complicado. Entiendo. ¿Harás que pronuncie las vocales básicas? Sí. Podría ser que las pronunciase de la misma manera, lo que significa que una morfología diferente no supone una limitación a la hora de generar esos sonidos, o bien que las pronunciase de manera ligeramente diferente. Así es. Eso es lo que vamos a comprobar. Sí. Adelante, estamos ansiosos. Vale. Pero, ¿cómo sonaría el sonido producido por el flujo de aire que saliese por la laringe? El fósil de Totabel tiene cara y está a punto de tener también voz. Ese es el punto de partida de algo incluso más grande. Sabemos en qué tipo de entorno vivía, qué comía y cómo cazaba. Lo sentimos más cercano a nosotros. Y sin embargo, nuevas revelaciones podrían alejarnos de él. Tony y Amélie han colocado todos los restos humanos de Totabel sobre la mesa de la exposición. En la parte superior, los de los cráneos. Y en el inferior, los de las piernas. Esto da una buena idea de lo que se ha conservado y de lo que no. Comprobaremos las lagunas que hay. Sí, en el medio falta casi todo. Hay un vacío en la conservación. Este esqueleto revela los diversos huesos encontrados en la cueva, pero faltan algunos. El tronco, por ejemplo, nunca ha aparecido, y tampoco las manos ni los pies.
Entonces, ¿qué nos indican estos huesos? En los bordes vemos unas marcas. Sí, en lo alto de la tibia. Veo algunas marcas en el fémur, así que podríamos pensar en alguna acción del hombre. Está muy claro. Sí, en las estrías que vemos aquí, o en las fracturas de los huesos. Huesos humanos fracturados justo después de la muerte. Marcas de corte en un fémur. Se han encontrado marcas de cortes en ciertos restos humanos y estas coinciden con las halladas en los cadáveres de animales. Se trataba sin duda de una práctica caníbal. Algunas de aquellas personas terminaban siendo devoradas. Sí, exactamente. Y también se puede ver aquí que hay partes carnosas, como los músculos de los glúteos. Y si nos fijamos en el cráneo, observamos una abertura en la cavidad craneal. Sí, habría que analizarlo. Sería una forma de acceder al cerebro. Si este cráneo apareció en la cueva de Totabel, es porque otros individuos devoraron allí mismo su cerebro. Al igual que los 32 individuos de todas las edades y sexos desenterrados aquí, que sin duda fueron canibalizados. ¿Cómo se explica la antropofagia? ¿Cuál podría ser su origen? Retrocedamos en el tiempo gracias al yacimiento de Atapuerca, en España, donde también se han encontrado restos fósiles humanos canibalizados. Palmira Saladier es la responsable de la zona de excavaciones de 850.000 años de antigüedad, conocida como Gran Dolina. En Gran Dolina lo que nos encontramos es canibalismo en un momento en que el clima es templado. Es un clima suave, no es muy árido, no es muy frío y que hay muchísimos recursos. Por lo tanto, el canibalismo no es por necesidad. Los individuos canibalizados, los consumidos, son principalmente niños. Entre ellos hay algunos bebés de 2 años y adolescentes. Los chimpancés practican un tipo de infanticidio y canibalismo en el que las víctimas son principalmente niños y se los comen. Bueno, propusimos que podían ser conductas similares. Cuando quieras, Arturo. De acuerdo con esta hipótesis, los niños fueron víctimas de una guerra territorial entre 2 clanes. Un equipo de investigadores de Atapuerca también se interesa por el canibalismo, esta vez a través de un estudio estadístico. El responsable de este proyecto dedicado a las estrategias de subsistencia de los humanos prehistóricos es Jesús Rodríguez. Obviamente no podemos observar el comportamiento de los primeros homínidos, como hacen los ecólogos con los animales. Solo podemos observar algunos indicios que nos quedan en el registro fósil y simular ese comportamiento en un ordenador. La premisa del investigador es integrar al ser humano en la cadena alimentaria, al igual que se hace con el resto de los animales de su entorno. Según nuestros cálculos, los humanos eran una presa de alto rango. Una presa de alto rango significa que la cantidad de energía que podrías obtener consumiéndolos es mucho mayor que la que gastarías en su captura. Hay que reconocer que los humanos no son muy nutritivos en comparación con otros animales. 72.000 calorías para un humano frente a las 300.000 de un caballo. Es decir, que harían falta más de 4 humanos para obtener tal cantidad de calorías. Eso sí, sería más fácil atraparlos a ellos. Nos sorprendió es encontrar que para los humanos la representación era mucho mayor, es decir, se consumían en una frecuencia mucho más alta de lo que cabría esperar en función de su densidad. ¿Aquellas presas humanas fueron capturadas por enemigos? ¿O murieron de muerte natural en su propio grupo? La teoría matemática no aclara este punto. Lo que sí sabemos es que estos 2 comportamientos existían hasta hace muy poco en nuestra especie, el Homo sapiens, como parte de rituales para rendir homenaje a los muertos.
A Noemí Sala le fascina la relación entre los primeros humanos y sus muertos. Examina los 28 Homo heidelbergensis exhumados en la cima de los huesos. Una acumulación de cadáveres única en la historia. La joven investigadora es una de las pocas científicas que excava en condiciones extremas. Aquí ha recogido fragmentos de huesos de oso y humanos. Es un M2 inferior. Humano. Creo que sí. Pero los humanos caían en esta cima de forma natural, como los osos. ¿O hay otra explicación posible? En la cima casi todos los cráneos están rotos. Al escanear los cráneos, los científicos pueden analizar la forma de las fracturas y de esta manera determinar si los humanos estaban vivos o ya muertos cuando se produjeron. 1 y 2. Observando los ángulos de las fracturas, la textura que tiene el borde de la fractura, podemos averiguar si llevaba ya mucho tiempo muerta la persona cuando se produjo esa fractura o si se produjo cuando tenía parte orgánica. Es posible reconocer las fracturas post-mortem por sus bordes irregulares. Esas fracturas han sido determinantes para poder descartar la caída accidental, porque hemos podido averiguar que esos individuos estaban ya muertos cuando llegaron hasta la cima de los huesos. La conclusión a la que llega la investigadora es inaudita. Acarreaban los cadáveres hasta allí cada vez que se producía la muerte de una persona del grupo. Lo que pensamos es que lo que hacían era utilizar espacios naturales que ofrecían las cuevas para honrar a los muertos. Este bifaz, apodado Excalibur por los arqueólogos, es una prueba más de un rito mortuorio. Este bifaz en concreto, que es de color rojo, es especial porque es el único que se ha recuperado asociado a restos humanos. Y por tanto se interpretó como una posible ofrenda funeraria. Se cree que Atapuerca alberga el santuario más antiguo del mundo, con 430.000 años de antigüedad. Uno de estos cráneos cuenta una historia muy especial. La historia de una niña con un destino extraordinario. Ha llegado hasta nosotros gracias a la arqueóloga Ana Gracia Tellez. Pues en el yacimiento de la Cima de los Huesos tenemos muchos individuos y en el año 2001 empezó a salir una bóveda muy rota, pero bastante completa. Y cuando lo reconstruimos en el laboratorio nos sorprendimos mucho porque tenía la frente vertical y también estaba muy deformado. Esta malformación está causada por la fusión de los huesos del cráneo antes del nacimiento. Limita la capacidad del cerebro y provoca un notable retraso psicomotor. Es una enfermedad rara conocida como craneosinostosis. En la actualidad hay un caso cada 200.000 nacimientos. Y claro, tener un caso en la Cima de los Huesos para nosotros fue un shock. Sabemos que cuando murió tenía alrededor de los 10-11 años de edad. Eso es mucho. Quiero decir, una niña con un retraso psicomotriz hace 500.000 de años tuvo que tener un cuidado más allá de lo que los padres cuidan a los hijos. Son nómadas y el grupo tenía que cuidarla también. Y por eso la llamamos Benjamina, porque en hebreo Benjamina quiere decir la más querida. ¿Y hay algo más humano que elegir querer a alguien? La historia de Benjamina nos remonta a los orígenes del altruismo y la solidaridad.
Es una prueba de que los antepasados neandertales compartían con nosotros un rasgo humano fundamental: la compasión. Estas personas nos cuentan sus historias y cuanto más las conocemos, más humanas, en el sentido del Homo sapiens, nos parecen. Gracias al trabajo constante de los arqueólogos europeos, surge hoy una nueva visión de nuestros antepasados más lejanos. Es un privilegio poder estudiarlos y entenderlos mejor. Pero creo que, en el fondo, siempre seremos un poco forasteros. Creo que entre nosotros y ellos siempre habrá un velo de misterio. El Homo heidelbergensis desapareció para convertirse en neandertal, que a su vez dio paso al Homo sapiens. Muchos linajes humanos borrados por el tiempo. Sin embargo, todos llevamos dentro una parte de esta herencia, nómadas y adaptables desde los albores de la humanidad.